Yo creo que las elecciones se ganan en la calle, en el territorio, en el escenario, en el teatro de operaciones, en la colonia, en el barrio. Pero bueno, la fórmula es buen candidato, buena estructura, ¿verdad? Y buena estrategia. Y ahí es donde Pico Sariñana hace cambio. Pueden pasar muchas cosas. Le llaman los consultores políticos las cuestiones. Hay cuestiones que se dan un rato, desde que se te cae el templete hasta una frase mala dicha, ¿no? Pueden resultar signos de derrumbamiento o de posicionamiento. Hasta ahorita una conclusión en la que podemos conseguir todos a 2 años, a año y medio de distancia, es que no hay nada para nadie. Todo puede pasar en Guerrero, ya lo decía Pico Sariñana en una conversación corta con el maestro. Entonces, buena estrategia, buen candidato, pero aquí hay una cosa que quiero puntualizar, aunque suene trillado. El candidato ya no sale del oculto, del anónimo, del tapado, como decíamos antes, del dedazo. El candidato hoy surge de los que están en el escenario. Por eso puse la frase en mi texto anteriormente: no queremos un non plus ultra, no hay candidato perfecto, pero ese candidato tiene que generar empatía con el electorado. Y bueno, aquí en el tema de la mercadotecnia, quien sabe mejor aplicar una estrategia de persuasión permanente, persuadir al electorado, y en este caso significa que le den razones, porque antes que todo, aparte de sus premios y sus cualidades, el candidato tiene que tener una causa. Y aquí lo que sucedió con López Obrador es que enarboló una causa de un contexto, porque el contexto es también muy importante y determinante. ¿Qué vas a hacer en ese contexto? Tener claridad de ese contexto. Bueno, para eso es importante el plan de campaña. Y ese plan de campaña que se va modificando a cada momento. Escenario posible, escenario deseable para quienes hoy tienen el poder. Que este gobierno, que ha hecho grandes esfuerzos por ser un gobierno competitivo, el de Héctor Astudillo Flores, que ha logrado bajar de ese lugar de violencia que encontró el Estado al 5º lugar. Me corriges, Pico, si estoy equivocado. 5º lugar, ¿no? 5º lugar. En el Estado tenemos 5º lugar a nivel nacional de violencia. O sea, no es tan sencillo descalificar. No es, desde el punto de vista de la comunicación política, es más fácil asumir una actitud antipoder que profundizar en el análisis de que hoy el poder, y lo decíamos hace 8 días, ya no es el mismo. Es más fácil obtenerlo, más difícil ejercerlo, pero es más fácil perderlo. Entonces, si hay esta visión, entonces en el escenario deseable, quien tiene muy el poder, pues que el PRI, con una amplia alianza, puedan retener la gubernatura. Y repito, apelando a Gramsci, con un liderazgo de autoridad política y moral, con una figura con liderazgo de autoridad política y moral. Segundo escenario, el escenario posible. El escenario posible es que se dé lo que mencionó Pico Sariñana, es un escenario mucho más amplio en el que el candidato no necesariamente tenga que ser del PRI. Tiene que ser, a pesar de que, retomando el elemento que aporta nuestro colega Noé Mondragón, los datos fríos, efectivamente hay un escenario territorialmente hablando de tercios. Un tercio tiene el PRI con mayoría de alcaldías, un tercio tiene el PRD, otro tanto de alcaldías, y un poquito menos Morena, creo que tiene 16 alcaldías. Entonces, este es el control territorial. ¿Dónde pelean los ejércitos en la guerra? En el territorio, en la geopolítica, en sus lugares de influencia. Y entonces, en sus lugares de influencia, cada quien va a retener sus bastiones. Si logra retener sus bastiones,
Y todos esos distritos que fueron ganados por el fenómeno de la oclocracia, es decir, el poder de las turbas, pueden ser modificados y puede ser modificada la correlación de fuerzas en última instancia hasta en el propio Congreso. Que la figura, saludo aquí a nuestro amigo del PRD, de ProAMLO ahora, Misael Medrano, él es ProAMLO, seguramente apoya a Félix Salgado Macedonio. Y Félix Salgado Macedonio, aún con lo imperfecto, pues puede ser un eje aglutinador, como lo puede ser también Mario Moreno, al cual se le cataloga por un perfil de un político mesurado y humanista, pero también no puede ser Huarco. Menciona Mondragón un elemento, eso es cierto. Yo tuve una reunión donde una vez me preguntamos, de esas reuniones que se hacen con periodistas y líderes de opinión, y le dijimos a Huarco, si no eres tú el candidato del Frente, del PRD y los demás partidos, ¿quién crees que podría ser el gobernador de Guerrero? Y él nos dijo, Héctor Astudillo. Nos dijo, yo no sé si era línea, ¿verdad? Pero así nos lo dijo, estamos presentes aquí también. Entonces, no un tanto que le deba, sino un tanto que tengamos que ver quién tiene experiencia para gobernar, quién no tiene tanta cola que le pisen, quién tiene atributos para conectar con el electorado, quién tiene claridad del proyecto que necesita Guerrero. Porque bueno, si el problema es de que van a castigar a Astudillo, que yo no lo creo, por el tema de la violencia, pues llevamos 9 meses de este gobierno de la cuarta transformación, y los 3 primeros meses fueron los más altos en violencia en los últimos 20 años. Para ello tuvieron que recurrir al fenómeno del huachicoleo. Y hoy, efectivamente, como la puntuación estaba bajando en las preferencias, pero yo pregunto, ¿hasta cuándo va a aguantar la sociedad mexicana para desencantarse de ese artilugio de convertir la historia en un mecanismo de narcotizante de sal, de enajenar a las masas, de tenerlas bajo el engaño? Hoy creo otra cortina de humo. Ya veré si es cierto, porque veo 2 vertientes, ahí concluyo con esto, del caso Rosario Robles. Una venganza política, casi personal, porque ya más que quién es el juez que le dictó la prisión. Entonces, venganza política de Dolores Padierna y el señor de los millones que se le caían de la bolsa, o una cortina de humo para poder nuevamente mantener al electorado en esta situación de mediatización de un proyecto que hasta el momento pues solo hay muchas promesas y pocos resultados. Sí, muchas gracias. Interesante la propuesta de mi amigo José Luis. Habla aquí de 3 cosas que se necesitan para, me parece interesante, para ganar la elección: es un buen candidato, buena campaña y empatía. Pero hay un 4º elemento: el desgaste del partido al que pertenezca el candidato. Es indudable que es un factor que influye de una manera determinante también en las preferencias del electorado. Ciertamente, hace un momento hablaba del tema de las decisiones. Los gobernantes toman decisiones erróneas y por eso las crisis se dan y se traducen en derrotas. ¿Cuál fue el error más sensible del Ceferino Torreblanca? Porque estuvo a punto de perder la gubernatura del PRD en la elección de 2011. ¿Cuál fue el error más sensible de Ceferino? Simple: no resolver el crimen de Armando Chavarría. Y aparte, excluir a todas las tribus, a la mayoría de las tribus perredistas, los veía como apestados, los veía como nacos, y los excluyó. Por eso perdió. Estaba en el camino de perder. Si no llega Ángel Aguirre, le quita la candidatura del PRI y se va al PRD, seguramente que la elección de 2011 le hubiera ganado el PRI.
porque Severino, aparte de que no tenía candidato, había hecho un mal papel como gobernante. Y ahí volvemos al tema de las decisiones. López Obrador no está tomando decisiones correctas en el ámbito de la violencia. Es cierto, ha subido mucho la inseguridad, ha subido mucho la violencia. No ha bajado desde que tomó posesión como presidente. Ya entró en función de la Guardia Nacional, pero no han bajado los índices de violencia. Y eso a mí me preocupa mucho como ciudadano, sin partido, por supuesto. Me preocupa mucho. Y es una espiral de desgaste a la que también se va a someter algo, por supuesto. Así como Astudillo se está sometiendo a la espiral del desgaste aquí, pues es evidente que toda forma de poder desgasta a quienes lo ejercen. Es natural. Entonces, lo que va a pasar aquí es que van a apostar quién va a ser el más desgastado de aquí a la elección de 2021 en Guerrero. Mario Moreno se está moviendo con un muy bajo perfil, por ejemplo, y lo está haciendo de manera inteligente. No se exhibe, no sale demasiado, no da la cabeza. Añorbe da más la cabeza, pero ustedes saben que si Manuel Añorbe va encabezando, la candidatura del PRI es derrota segura, por todos los lastres que trae arrastrando el señor de su pasado. Ya va a 2 elecciones y en las 2 ha perdido. Perdió la del Senado, pasó de repechaje. O sea, no es que yo le tenga tira, o sea, estoy diciendo el análisis frío. El análisis frío me dice a mí que si el PRI postula a Añorbe y va solo a Añorbe sin alianza con el PRD, el PRI pierde de calle. El PRI necesita una alianza necesaria con el PRD para ganar, o por lo menos ser muy competitivo con el Morena y hasta ganarle, por supuesto. ¿Por qué no? Porque el Morena, a diferencia del PRI, acuérdense que todas las redes sociales, todo lo que huele a PRI es atacado ahorita en este momento, aún a pesar de López Obrador, a pesar de que no ha bajado los índices de violencia, a pesar de que hay inseguridad en el país, los feminicidios han aumentado, y sin embargo, la gente le sigue dando el voto de confianza a López Obrador. Esperemos, vamos a esperar, como dice Pico Sariñana, qué va a ocurrir en los próximos años. Vamos a apostarle a la impredecibilidad de las cosas, porque todavía no sabemos cómo se vayan a abrir los escenarios de aquí a lo que resta de la elección de gobernador. ¿Quién va a ser el mejor candidato, el que mayor empatía genere? ¿Qué alianza partidista lo cobije, no? Esa va a ser básicamente la decisión que tomen cada quien y el propio gobernador, porque acuérdense que las decisiones es en torno a lo que gira todo. Si yo tomo una mala decisión como gobernante, ¿qué va a pasar? Pues se va a traducir en una crisis necesariamente. López Obrador no está tomando decisiones firmes en materia de seguridad, y miren que ya lo está señalando el Estado. Señor López Obrador, ¿qué parte de seguridad? Le fueron las feministas ahora hacer un papaya al DF, ayudan muchas de aquí de Guerrero. Entonces, ¿hay crisis en el gobierno de la cuarta transformación? Por supuesto que las hay. Todas las crisis son inherentes al ejercicio del poder. Ningún gobernante se salva. Todos tienen crisis, en menor o en mayor grado, pero ahí las llevan, tienen sus propias crisis. El punto aquí va a ser cuál de las crisis va a ser la que se imponga a la otra. Si la crisis presidencial se impone, pues va a ganar aquí el PRI y la alianza al PRD. Si la crisis de local se impone, pues va a perder y va a ganar Morena, ¿no? No tenemos nada para nadie, efectivamente, pero esos son los escenarios posibles. Esos son los escenarios posibles. Y aquí van a entrar en la operación política varios actores que se están moviendo ya, que están aceitando estructuras. Por ejemplo, Evolio Velázquez lo veo muy movido, a pesar de los señalamientos que tuvo, pero que no le probaron absolutamente nada hasta ese momento. Evolio está callado y Evolio quiere meterse en la competencia. Con el PRD Carlos Reyes, pues ya se destapó con su tribu Alternativa Democrática Guerrerense, pero Carlos Reyes también es como Añorbe, si llega por el PRD, no gana Carlos Reyes tampoco. O sea, hay que tener los pies muy fijos en la tierra y hay que hacer el análisis realmente más aproximado a la realidad. Pues. Esas son cosas que no pueden ocultarse pues a los ojos de la opinión pública, porque los hechos que cometieron, las decisiones que tomaron los hombres en el pasado, eso es lo que va a definir las 3 características que dijo aquí mi amigo José Luis: el buen candidato, la buena campaña y la empatía de la que habla. Sí, o sea, el buen candidato se forja por los hechos, por las decisiones que tomó en el pasado. Si el tipo tomó una mala decisión que le provocó crisis sistemáticas,
pues es evidente que va a llegar arrasando todos esos lastres y difícilmente va a lograr un posicionamiento aceptable dentro del electorado. Sí tiene que ver, por supuesto, el candidato, pero tiene que ser un muy buen candidato. Sí, hay muchos políticos malos, pero tenemos que elegir el menos malo. Nosotros como PRDs tenemos que votar por el menos malo, porque casi la mayoría de la fauna política pues, está inoculada por la corrupción. Decía Winston Churchill que toda forma de poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no hay quien se escape de la corrupción, país. O sea, no, entre gitanos no podemos leer, no hay quien se escape. Todos los políticos tienen de alguna manera un lastrecillo por ahí. Y el mejor, el menos malo, ese podría en determinado momento ganar la elección. Yo así lo veo y aquí le paro. Yo difiero un poco ahí lo que han comentado sobre las condiciones para un candidato y voy a poner un ejemplo muy claro. El caso de Morelos, estado vecino. El gobernador es hoy Cuauhtémoc Blanco, pero si nos regresamos un poco, finalmente Cuauhtémoc Blanco ni siquiera vivía en Morelos. Hace 4 o 5 años ni siquiera vivía en Morelos, él jugaba en Puebla. Y a alguien se le ocurrió que él puede ser candidato del Partido Socialdemócrata, un partido que tampoco tenía ninguna trascendencia y cuyo objetivo nada más era rentarlo como figura mediática, atraer votos y que los dueños de ese partido en Morelos pudieran tener acceso quizá a una diputación local. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento en Cuernavaca? Había una candidata del PRI, la mayoría de la gente dijo es muy antipática, no la queremos. Había un candidato del PRD que era propuesta del gobernador Graco Ramírez, dijeron tampoco lo queremos por ser de Graco Ramírez. Había un candidato del PAN, dijeron ya nos gobernó el PAN, tampoco. Entonces hay que votar por Cuauhtémoc. Entonces no era el tipo ni el mejor preparado, ni el más carismático, ni el que tenía más dinero. Y finalmente la gente dijo, vamos a votar por Cuauhtémoc. Y entonces terminó votando por Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Un porcentaje menor de la votación en aquel momento fue menor al 50%. Es decir, de 100 habitantes de Cuernavaca votaron 50. Y de esos 50 se repartieron el voto entre 4. Es decir, terminó votando 3 o 4 personas de todo el posible de este escenario por un candidato que terminó ganando de manera efectiva por ahí del 12% de la votación. Es decir, se dio ese escenario. Y después uno piensa, bueno, ahí termina el tema. No, finalmente se convierte Cuauhtémoc Blanco en el alcalde de Cuernavaca. No hizo el gran trabajo en Cuernavaca. Mucha gente aquí tenemos contacto. Y fue, digamos, más allá de lo mismo. ¿Qué pasa? Se da un fenómeno muy particular. El gobernador Graco Ramírez lo ve como un rival y comienzan a hostigarlo con este tipo de situaciones: corrupción, anomalías, irregularidades. No logran probar nada y en lugar de bajarlo, lo terminan por subir y terminan por convertirse automáticamente en la contra del gobernador Graco Ramírez. Y entonces, el mal desempeño que traía, la gente lo refleja y dice: el que va a meter en la cárcel a Graco es él. Él es el responsable. Él va a meter a Graco. Él es lo contrario, la antítesis. Lleva 8 o 9 meses y no hay absolutamente nada. Es decir, son muchos factores que van pasando. El tema se da, Cuauhtémoc Blanco era candidato del Partido Socialdemócrata, después se vuelve independiente, se pelea con él, lo llevan al poder, después se vuelve candidato de Morena, termina desplazando y nuevamente se da otro fenómeno en la alcaldía de Cuernavaca. La gana alguien completamente desconocido. Es más, la gana sin candidato, es decir, sin tener un candidato. El candidato era Gilberto Alcalá, exárbitro en Cuernavaca. Por un problema legal lo dejan de lado. Y entonces al momento de la elección en Cuernavaca no había candidato y gana Morena. Y entonces uno dice con sorpresa, oye, Cuernavaca uno supone una sociedad informada, amplia, conocedora, y termina votando por el partido sin ninguna figura. Y llega como alcalde de Cuernavaca, que es hoy el señor de apellido Villalobos, que iba en la lista de regidores en el lugar 832. Así es la política. Y entonces pasa más por un tema de tiempos y circunstancias. En política los muertos son los que están 3 metros bajo tierra. Y casos hay muchos. Cuando se pierde la gobernatura en 2005 en Guerrero, mucha gente dijo que se acabó el corazonillo. Terminó como gobernador. Después, en ese mismo momento, en el apogeo del seferinato, va a la elección en Acapulco y el que dice, bueno, va a ser Gloria Sierra, no hay más. Y si no va a ser Gloria Sierra, va a terminar siendo Luis Walton. Pues no, en el momento del apogeo del seferinismo, termina ganando la alcaldía de Acapulco Manuel Añoro, cuando no tenía ninguna posibilidad.
Hoy, por ejemplo, creo que también este escenario a nivel estatal sigue completamente abierto. Es decir, hay quien dice, el PRI solo no gana. Yo pondría sobre la mesa, ¿qué pasaría si el PRI va solo, si hay un candidato del Movimiento Ciudadano, si hay un candidato del PRD, si hay un candidato de Morena? El pastel de la izquierda se va a repartir no solamente entre uno, ni entre dos, que entre tres. Y entonces, si el PRI mantiene, por ejemplo, su voto duro, en el peor escenario, la peor elección que ha tenido es esta, sacó 350,000 votos más o menos, se hace una campaña más o menos aceptable y logra sumar algunas fuerzas, llega a 450, dividimos el 1,5 millones de votos que se va a dar en 2021, prácticamente el que logre tener, si es una elección de 3 candidatos con 500,000 ganas, si es una elección de 4, la puedes bajar todavía a 400,000 votos. Y entonces ahí cambian los escenarios. Una situación que va a ser particular y que en el caso de Guerrero habíamos tenido anteriormente es que se tenía un tema de dos nada más, es decir, o estabas de este lado o estabas del otro lado. Y entonces cada voto que perdías de este lado era un tema que costaba doble. Fue lo que sucedió en la elección de Manuel Aguilar y Ángel Aguirre. Cada priista que se llevó a Ángel Aguirre le quitaba un voto a Manuel Aguilar y sumaba uno a Ángel Aguirre. Y entonces se hacía una diferencia de 2. Pero si tenemos un escenario distinto hoy, con 3 o 4 candidatos competitivos, y no me refiero competitivos a ser simpáticos, sino que a lo mejor puede haber dinero detrás, que puede haber un fenómeno que cause atracción en la gente, que pueda capitalizar alguna inconformidad, entonces ya el escenario cambia, ya no necesitas 500,000 o 600,000 votos para ganar una elección, necesitas a lo mejor 300, 400,000 votos que te cambian completamente. Entonces me parece que finalmente es cómo se va construyendo hoy cada tema, cada candidato, cómo va armando las alianzas, cómo van, digamos, construyéndose todos estos bloques para llegar finalmente a ese 2021 en las mejores condiciones. Muy bien. Muchas gracias. Muy detallado, con bastante detalle, sobre todo estadístico, para poder ver cómo los partidos políticos tienen esta fuerza contundente para poder ganar una elección, así como las características personales que deben tener los candidatos. Sin embargo, hay algo que quisiera resaltar, que y de ahí vamos a abrir las preguntas al público para que se haga un debate. Van a ser 3 preguntas, al parecer. Hay una realidad que es desde el ámbito social, desde el ámbito ciudadano. El país vive en una pluralidad política que se celebra en la democracia, en la que tenemos a los municipios más importantes electoralmente hablando del lado de Morena, pero tenemos una mayor cantidad de municipios del lado del PRD y del PRI. Sin embargo, acordémonos que uno de los factores importantes que hacen un análisis, los analistas comunicólogos y politólogos, sobre la elección de presidentes, estructuras partidistas. Hoy, lejos de la estructura partidista que pudiéramos pensar llegó a ganar Andrés Manuel López Obrador, hablamos de un voto masivo antisistémico. Si en Guerrero existiera un voto antisistémico, si en Guerrero existiera un desencuentro, un desencanto de la clase política del Estado en todos los aspectos, difícilmente, y esto implicara que a través del voto o a través de las urnas van a hacer este cambio trascendental, podría costarle quizá trabajo entonces a los partidos políticos con toda su estructura llegar a ganar, porque esta pluralidad política celebrada ayuda a que esta votación pueda darse de manera analítica, pero si le apostamos a que tengamos un estado como lo tiene Cuernavaca, en donde la cultura cívica no existe, entonces la cultura política, porque en Guerrero sí participamos políticamente, hay una gran participación política, por algo es que el PRD siempre ha ganado este estado, a pesar de que el PRI y el PAN han ganado muchísimos más. El PRD es uno de sus bastiones fuertes del estado de Guerrero, pero estamos hablando de que ahora hay un desdibujamiento fuerte de los partidos políticos en el estado y en las nuevas generaciones de votación, porque recordemos que aunque hay personas que están votando, acordémonos que el padrón electoral se está recomponiendo y están entrando nuevas generaciones a participar en el espacio electoral, y estas generaciones son las generaciones de jóvenes que están también incidiendo y participando activamente y políticamente. Quien logre capitalizar este voto, que es un voto fuerte porque en el nivel nacional contó casi el 40% del padrón electoral, quizá también tenga posibilidades para poder alcanzar una gobernatura. Entonces, les abro el escenario para las preguntas. 3 preguntas. Correcto. 3 preguntas que quieren hacer a los panelistas para que puedan participar. No sé, alguien tenga la
¿Alguna pregunta, algún comentario? Uno. ¿Y quién más para que tengamos dos? ¿Quién más para que tengamos? Muy bien, tres. Cuatro. Bueno. ¿Quién me da el compañero? Gracias. Quisiera preguntarles a los tres, ¿en qué persona pensaría cada uno de ustedes como posible candidato independiente a gobernador? Yo creo que un candidato necesariamente no puede estar dentro del partido político, también puede estar fuera de las filas del partido político. Otra, de los aspirantes más visibles que hay en los medios, si el domingo que viene fuera la elección, para ustedes, ¿quién ganaría? Y tercero, ¿qué partido político ganaría también en Guerrero? Siguiente pregunta. Primeramente, y creo que no me corresponde, pero le pido autorización a mi maestro Raúl, felicitarlos a los tres porque, caray, se nota que están muy bien enterados de todo, hasta de más. Concretamente, yo le haría dos preguntas a nuestro amigo Noé. Primero, menciona 5 causas que llevan a la crisis a los partidos políticos, y obviamente casi siempre recaen en el partido que está en el poder. Los partidos en el poder sufren una metamorfosis, indudablemente, como la va a sufrir Morena, como la va a experimentar Morena. Y yo le agregaría que la militancia, la propia militancia, devora a sus partidos. ¿Qué pasó con el PRI? Llega, ejerce el poder mucho tiempo, pero se le empiezan a terminar los espacios. Ya no hay espacios, a todos los niveles no hay espacio. Y se empiezan a ir los que no obtuvieron alguna candidatura. Y eso está a la vista de todos, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Pinotero, en Guerrero y en todo el país. ¿Sí? Entonces yo diría que los propios partidos, los propios militantes devoran a sus partidos, se cierran los espacios, se pierde la disciplina, no hay convicción y se van. Ahora, la segunda sería, bueno, ya después de lo último que ha dicho Federico Sariñana, como que quería cancelar mi pregunta, ¿no? Porque la gente, hay que incluir ahora, muchas veces los partidos políticos son una losa para el candidato, o al revés, el candidato es una losa pesadísima para los partidos, pero llegan por intereses, como cuando llegó nuestro amigo Añorbe, ¿no? Era el candidato, era una losa para el partido, y coincido totalmente con lo que dice. A lo mejor es el más conocido, pero es el que tiene más opinión negativa junto a él. Bueno, ¿por qué mencionar a Nestora? Ya le iba yo a cancelar. Por el fanatismo que hay ahora. Mucha gente que votó por López Obrador es por el fanatismo que padecía. Yo, cuando ustedes dicen Nestora para gobernadora, me estoy imaginando el escenario de que para el presidente municipal el Valle Queso, ¿no? De Chilpancingo, equivale a eso. Nestora no tiene ningún perfil más que gritar como semipolicía o pseudopolicía, ¿no? Bueno, yo creo que ahí me quedaría, pero finalmente, querido Federico, hablan de una posible alianza PRI-PRD. Yo estaré de acuerdo. Veo que nuestro amigo gobernador comulga con los dirigentes de tanto, yo creo, lleva una buena relación con el PRD.
indudablemente con el del Partido Revolucionario Institucional, pero yo creo que están dejando de lado que también nuestro amigo Nicolás Toribio lleva una buena relación con el del Movimiento Ciudadano. Pudiéramos pensar, mi querido Federico, en una alianza PRI-PRD Movimiento Ciudadano, porque nada más hablan de una alianza Morena Movimiento Ciudadano, pero Aguirre opera con mucha gente que milita en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, tiene una relación estrecha, buena con el del Movimiento Ciudadano, ¿no? Que hasta alguna vez le dijo, tú me debes la gubernatura, ¿no? Alguien de ustedes dijo. Y ahora le dijo, yo voy a ser tu jefe y tú vas a ser alcalde de Acapulco. No, muchas gracias, yo no estuve ser alcalde de Acapulco. Me contestó a él, pero llevan una excelente relación. Porque digo eso porque en política sucede cosas imposibles, imposibles. Aquí mismo se ha mencionado eso. Muchas gracias y mi reconocimiento y felicitaciones a los tres. Muy bien. Tercera pregunta. Muchas gracias, me siento muy complacido de escucharles a los cuatro. No cabe duda que son verdaderamente gente que está interesada en conocer la situación política tanto nacional como estatal. Muchas gracias por estar aquí. Felicito a nuestro comité directivo estatal por esta decisión. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué papel consideran ustedes que habrán de jugar las organizaciones sociales en la próxima actividad electoral en el Estado? Esa es la única pregunta. Gracias. Bueno, de acuerdo con lo que escuchamos, la política puede ser ciencia, arte o técnica. El gobierno federal actual para mí aplicó el arte y la técnica. Pero en lo personal quiero preguntar a los panelistas si no consideran que es necesario, urgente, que las personas que aspiren y logren una posición deben llenar requisitos como el de ser político, el de tener experiencia, el conocer el ámbito, es decir, para evitar la llegada de personas improvisadas en la ciencia, se dedican a otras cosas. Y la segunda pregunta es atributos, requisitos, estratégicas, tácticas que deben realizar los diferentes institutos políticos que aspiren con seriedad a ocupar la gubernatura y posteriormente el Ejecutivo Federal. Es cuanto. Gracias. Muy bien. ¿Quién quiere contestar primero? Bueno, la pregunta de Isidro Bautista, yo creo que habría que analizar muchas variables en la elección fuera el domingo, cuántos candidatos son, quién sería, porque creo que a partir de ahí va, digamos, esta coyuntura. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en Mario Moreno en el PRI o Mario Moreno en el PRD. Entonces creo que habría que entrar a detalle en ese aspecto. Hoy cada quien pudiera dar, pero sería un tema quizá más que en cuestión práctica, cuántos partidos conformarían en alianza. En el tema de lo que comentaba don Jorge León de Nestora, los imponderables. La presidencia municipal más importante de Guerrero, que es la de Acapulco, está definida por un factor que nadie considera. En Acapulco había 7 precandidatos de Morena, hombres todos. Y entonces hicieron una tómbola en Morena y dijeron: la presidencia municipal de Acapulco, la candidatura va a ser para una mujer. Y la única mujer disponible era la señora Adela.
ella renunció, pidió licencia como magistrada días antes de lo que marca finalmente el periodo y ganó. ¿Y qué hubiera pasado si mantienen la elección de un hombre? ¿Hubiera ganado con la misma condición, con los mismos votos? ¿Hubiera sido la misma circunstancia? ¿Qué pasa si al final López Obrador y el Consejo de Morena dice, vamos a ir en Guerrero con una mujer? Oye, pero tienes a Félix Salgado, tienes a Pablo, vamos a ir con una mujer. Oye, la Adela está muy bien, ¿no? Tienes a Néstor. Es decir, finalmente hay esta serie de imponderables. En el tema de la alianza, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sería más conveniente? ¿Hay alguien de aquí que sea perredista? O sea, alguien de aquí que sea perredista como tal. No sé si alguien de aquí que milite en el PRD. No, bueno, si no hay nadie, yo haría la pregunta. Imagínense ustedes siendo perredistas y que les dicen, vamos a ir en una alianza con el PRI. Ese voto perredista iría para un candidato priista o iría para un candidato de Morena. ¿Qué tan práctico entonces sería una alianza PRI-PRD? ¿No? Entonces creo que ese tipo de temas, mucha gente dice, bueno, se suman los votos del PRI, se suman los votos del PRD. Fue lo que pasó con la elección con el PAN. Hoy si a un periodista alguien le dice, oye, vas a ir en una elección con el PRI, ese periodista no va a votar por un candidato del PRI. Ese va a ser, esa elección o esa coalición PRD-PRI no beneficia ni al PRD ni al PRI, va a beneficiar a Morena. Y entonces, en cambio, si le das una opción de decir, bueno, un escenario pensando en una coalición PRI-PRD, pero tienes a Movimiento Ciudadano como candidato y tienes, por ejemplo, a Morena, pues a lo mejor ese voto se va para Movimiento Ciudadano. Ese periodista que no va a votar por el PRI será Movimiento Ciudadano o finalmente termina en Morena. Y entonces me parece que también ahí entra lo que comentaba por allá, de que también es un arte, y es un arte a veces de jugar con lo imposible y de jugar con un blog y decir, me voy contigo. No, en política no todas las sumas ayudan, hay sumas que restan en política. Y entonces finalmente también a veces hay que entenderlo. Si yo me voy contigo, a lo mejor no te ayudo a ti ni me ayudo a mí, ayudo al de frente. Y si yo me quito, no es que te ayude, finalmente puedo generar un efecto a tres bandas, un efecto distinto. El tema finalmente de la experiencia, creo que también es relativo. Nos ponemos a pensar con experiencia, yo creo que los más experimentados son Manuel Añorbe, Luis Walton y Félix Salgado. Los tres han sido alcaldes del municipio más importante de Guerrero, han sido senadores, han estado como diputados federales. ¿Eso garantiza algo? Creo que tampoco es una consideración. Y nos vamos al otro extremo. Alguien que diga, oye, queremos a alguien nuevo. Pues alguien que, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia fue Rogelio Ortega. Y tuvimos como gobernador a Rogelio Ortega que no tenía ninguna experiencia política y que la gente dice, estamos hartos de los mismos, alguien diferente. Pues ahí está. ¿Fue bueno o malo? Cada quien hará su consideración. No siempre finalmente se dan en esta circunstancia el que sea el más experimentado quiere decir que sea el mejor. Hay gente que es muy buena como candidato y son muy malos como gobierno. Y hay gente que son muy malos como candidatos y terminan haciendo muy buenos gobiernos. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? La gente lo que siente, dije al principio de intervención, en la teoría de la elección racional, la gente opta por lo que menos daño le causa, ¿no? Entonces creo que habría que apelar en ese sentido. Son muchas preguntas, pero vamos a hacer rápidamente puntuales. La primera, Isidro, ¿no? Bueno, yo no veo necesario un candidato independiente, no veo en Guerrero un candidato independiente. No han funcionado los candidatos independientes, no han servido los candidatos independientes. La vía electoral le pone más trabas a los candidatos independientes que a los de los partidos políticos. La única vía de acceso al poder, lo dije la vez pasada, son los partidos. Habrá casos sui generis en otro tipo de ciudades, ¿no? La otra pregunta es, ¿por qué los partidos? A ver, estoy con aquí. ¿Por qué los partidos han hecho crisis? Fíjense que el otro día escuché una diputada de Morena, no voy a decir su nombre, aunque se dibuje, que se desgañitaba en la tribuna diciendo que
era perjudicial la inversión extranjera en el país. A colación del debate que se estaba dando por la zona económica especial, que nos la quitó el gobierno de la Cuarta Transformación. No hay ningún proyecto de desarrollo para Guerrero de este gobierno al estado que más votos les dio en todas sus campañas. No hay. Estamos condenados a vivir pobres porque nacimos pobres, porque por aquí creo que no pasó Dios. Entonces se desgallitaba diciendo eso. Entonces, ¿cuál es el papel que debe tener un representante popular? ¿Servirle a su partido o servirle a la sociedad que vivió el otro? Pues yo digo que a la sociedad, pero no funciona así. Tienes que acatar la línea nacional de tu partido, aunque perjudique a tus representados en tu pueblo. Eso me parece que es falta de ética política. Entonces, ¿qué hicieron los partidos? Pues se burocratizaron. Y por eso, y Misael lo sabe bien, el PRD, ¿por qué fue perdiendo presencia? Porque se burocratizó, ¿no? Cuando él apareció como la alternativa de un proyecto distinto de nación. Segunda, ¿por qué incluir a Nestora? Bueno, yo traía una lista porque no leí todo, de aspirantes reales que están en el escenario y suspirantes que luego se dicen del chacoteo, ¿no? Ya se apuntan, ¿no? Carlos Reyes trae un plan. Y bueno, yo entiendo que trae un capital político y con esa fuerza se visibiliza para poder decir, aquí estamos y nuestra fuerza puede ser factor de poder, inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Hay otro de los elementos que mencionamos al inicio, que son las cuestiones de la campaña, que tienen que ver con cosas. Ya tuvo 3 desprendimientos. Se fue Narro, y con ello el gobernador de Coahuila, y recientemente, porque su congruencia en las comisiones se lo mandataron, se va, luego que pierde la elección. Por favor, ¿no? 3 sucesos que tiene ese partido, pero ya dijeron a su liderazgo, ¿no? Ya tienen un líder del PRI a nivel nacional. En el PRD no han podido resolver, tuvieron que lograr un colegiado, ¿no? Ahora van a ser 5 líderes de Guerrero del PRD. ¿Quién sabe? Pero ya Betty Mujica, que es otro suceso, se acaba de ir el día de ayer a no sé dónde, pero casi estoy adivinando que se va con Félix Salgado Macedonio porque ella se formó desde niña en el neocardenismo, y entonces pudiéramos decir que pudiera aparecer, pero todo el mundo le ha dicho, ya competiste 2 veces para la senatoría y vemos difícil las posibilidades. Entonces hay muchos suspirantes y aspirantes que hay. Los suspirantes pues está la alcaldesa de Acapulco, sin ninguna posibilidad. Pero bueno, la burocracia, y ese es el temor que tengo en el escenario desastroso, es que la burocracia elija gobernantes como Cuauhtémoc allá en Blanco en Cuernavaca, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene un posicionamiento natural por haber sido una figura nacional, y el otro posicionamiento es el posicionamiento generado a través de una estrategia. Alianza PRI-PRD, todo es posible, pero yo no la veo como tal, como partido político. Y los que dicen sí, es porque a lo mejor dicen, los que dicen no, es que a lo mejor están diciendo que sí, ¿verdad? Lo que yo veo es, se van a abrir 2 grandes bloques, el bloque con Morena, aquellos por los cantos de sirena del Estadio Nacional, y el otro bloque PRI, y una parte del PRD se va a ir con Morena y otra parte se va a ir con el PRI. Así lo estoy viendo. Si no son alianzas constitucionales, pueden ser alianzas de facto. Y estamos dejando de fuera una serie de partiditos. A propósito de la pregunta, ¿qué van a hacer las organizaciones sociales? Desafortunadamente, la vía política del poder son los partidos, entonces no tienen más que sumar esa fuerza a quien sienta que le puede dar ventajas como agrupación, como asociación civil. Puede ser cualquiera, puede ser el Movimiento Ciudadano, puede ser que los mejores cuadros del Movimiento Ciudadano puedan ubicarse para que aporten al desarrollo de Guerrero. Yo lo dejaría por ahí en estas preguntas. Le agradezco mucho. Si me contesto rápido, ya, candidatos independientes con mi amigo, no hay, un gobernador de Guerrero, no hay realmente una cabeza así
así muy visible que logre encabezar un movimiento auténticamente cívico y que gane la elección por el acaparamiento de las estructuras de manera natural que han hecho los partidos políticos. Lo otro, bueno, pues la competencia del domingo ya es, si fuera esta elección el domingo, la elección de gobernador, pues está es muy apresurado decirlo, pero viendo las perspectivas, como se están dando, yo en este momento yo le daría el triunfo, en este momento por supuesto, si se diera la alianza PRD y la encabezara, por ejemplo, un militante del PRI, que son los más visibles que podrían encabezarlas, yo creo que Mario Moreno la ganaría. ¿Por qué? Tiene 5 elecciones consecutivas ganadas y el único antecedente negativo que tiene es el San Benito que le dio el empresario Juquito de Pueblo, pero que tampoco hubo ninguna averiguación previa, como nada pues. No le causó mella. No le causó mella. Pues yo en este momento así lo veo. En este momento, por supuesto que las cosas pueden cambiar, pero Mario es el menos dañado de todos los aspirantes del mundo. Lo otro, la crisis de los partidos políticos que tú me preguntabas, Jorge, está asociada en primer plano a los resultados que como partido entregas, a los resultados que le entregas a tus gobernados, a la sociedad, qué tan visibles son, qué tan buenos son. Eso es lo que define la credibilidad de un partido político. Luego, el otro requisito es una organización mala, es decir, una operación con los cuadros, con su militancia mala, deficiente, que no logra llegar hasta el objetivo final, que son los votantes. El otro son el desgaste natural del partido, justamente por quienes llegan a ejercer el poder, y la insensibilidad es otro factor de los líderes que se empoderan y llevan a la banca del partido a ganar a su primo, a ganar a su hermana, a mi cuate que está acá, ¿no? Y entonces eso provoca crisis en los partidos. Y luego el último sería la propia cultura del votante que lo lleva, que lo legitima o lo deslegitima al partido político en mención. Es decir, hay una acción del partido que incide positiva o negativamente en el votante. La otra pregunta, ¿qué papel habrán de jugar los grupos, las organizaciones sociales? Pues fíjense que Guerrero está particularmente incendiado por esto de las guardias comunitarias. O sea, el asunto del próximo candidato es cómo conciliar los intereses de estas policías comunitarias que se han diseminado por toda la entidad y que de alguna manera se han convertido en un poder de facto, un poder que está actuando, pero que es invisible. Aquí tenemos al alcalde de Petatilla, nada más, ¿no? Actúa como si no hubiera gobierno y ellos son la única autoridad. Igual el PUE, igual el FUNSE, igual tantos grupos de comunitarios que han salido. ¿Cómo vas a conciliar? ¿Cómo va a conciliar el candidato a gobernador esa gama de intereses que escapan a su control y que le faltan de respeto incluso en este momento al propio gobernador? El otro es urgente que los aspirantes tengan una capacitación. En su libro, Homo Videns, la sociedad teledirigida, el politólogo Giovanni Sartori acierta en un punto muy preciso. Dice que a cada apertura de democracia debe llevar una dosis de debemos saber. Debemos saber quiere decir que deben llegar a los cargos de elección popular las gentes más preparadas, y no solamente preparadas porque salidas con fracaso, por ejemplo, sino aquellas que tengan la convicción del servicio público, pues. No solamente las preparadas, sino aquellas que tengan la convicción real del servicio público. De esa manera, pero esto le corresponde, eso tendría que atravesar por una reforma de fondo de los partidos políticos para lograr esto. Porque ahorita está llegando cada hijo de vecina, como diputado local, como diputado federal, que no hacen nada, no legislan, no saben de leyes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las crisis se agudizan. Al llegar gente que no desconoce el entorno legislativo, un diputado va a legislar, es decir, va a empaparse del conocimiento de las leyes, no va a calentar la curul nada más y levantar la mano o pararse. Esa no es su función. No es su función andar haciendo proselitismo, regalando tinas en las colonias populares.
instituciones obsoletas hay en Guerrero que no le meten mano ni los del Morena, que llegaron un montón de improvisados, ni las anteriores camadas. Estamos atrasados, estamos en un nivel de atraso justamente porque no tenemos el demo saber del que habla Giovanni Sartori. Necesitamos gente más capacitada, necesitamos gente con más perfil, no cualquier hijo de ranchero, no cualquier hijo de mi cuate, que porque es mi sobrino, él va a llegar. Eso ya se debe acabar, para la salud de la sociedad, no nada más de los partidos políticos, sino para la salud en general de toda la sociedad. No podemos jugar al simulador y poner como diputado a una gente que ni siquiera sabe qué está haciendo ahí. Es un aparato decorativo. Y lo otro, llegan a cargos. Hoy en las elecciones tenemos la sorpresa de, como decía Pico Salinas, llega por blanco, pero trae arrastrando un plus popular. Así como llegó Carmen Salinas, Dios mío, como diputada federal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que educar al electorado también, tenemos que educar al votante para que se deje de frivolidades y no vote por ese tipo de personajes, ¿verdad? Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Efectivamente, si votamos por un payaso, ese va a ser nuestro gobernante, porque así la gente lo decidió. No podemos seguir apostándole a ese juego suicida. Los gobiernos terminan suicidándose cuando empujan a payasos o a corruptos o a gente que está mal de su cabeza, como Duarte, por ejemplo, en Veracruz. O sea, no podemos seguir empujando a ese tipo de gente al poder, porque es un suicidio político para el país. Mientras sigamos empujando a este tipo de gente que no tiene la capacitación, que no tiene ni siquiera el horizonte abierto para ver qué es lo que va a hacer, vamos a fracasar, no solamente como Estado, sino como nación. Y ahí tiene que aterrizar la reforma política, pero en serio, porque si no, esta novela, esta rendición de los improvisados, de mi sobrino, de mi tío, que va a jalarte porque nomás yo soy el que está en el poder, se va a seguir dando, y van a seguir llegando los mismos improvisados de los que usted habla. Va a llegar a seguir siendo la misma improvisación y vamos a seguir sumidos en el atraso como Estado. Hay que salir, hay que educar a la gente, hay que enseñarles que no es el camino la frivolidad, ni votar por Carmen Salinas, ni por Cuauhtémoc Blanco, ni por este tipo, ¿cómo se llama? El que no supo diferenciar una biblioteca de una librería, de cultura Sergio Mayer. O sea, diablos, uno se ríe, pero se ríe lastimeramente porque dices, ¿cómo es posible que hayamos llevado a este tipo a encumbrarse como diputado federal? Son las desgracias que no observamos como votantes, son las desgracias colectivas que después nos pegan, pero ya es demasiado tarde. Gracias. Para concluir, hagamos un análisis personal de nosotras y veamos, aunque el poder encumbra, el mismo poder desgasta. Y en este escenario democrático, entender que cualquier extremo que vaya a llevar al país a una ideología que pese en una falta de negociación política, tomando en cuenta la pluralidad que existe tanto como sociedad como personas, con esta libertad política, tanto de crear como de repartir, todo extremo político y toda extrema ideológica nos va a llevar a nosotros como país a un declive democrático que hoy estamos gozando gracias a la pluralidad política. Y entonces, como lo comentaban los compañeros, cuestionarnos como ciudadanía. ¿Qué buscamos para México? ¿Qué buscamos para Guerrero? ¿Qué buscamos? El mantenimiento del poder de grupos políticos específicos, el mantenimiento del poder de personajes políticos específicos, o el poder en sí para ejercerlo de manera correcta y lograr que el Estado de Guerrero mejore. Entonces hay que cuestionarnos el concepto de poder, porque el poder no es el control político de las masas, sino la acción colectiva que transforma a estas masas en situaciones de bienestar y de dignidad para vivirla. Y ahí es cuando podremos pasar de la utopía a la frustración, como lo mencionaría Hannah Arendt a lo mejor. Pensar que lo que deseamos lo consigamos y no lleguemos a la frustración de quedarnos que solamente el poder político o el desgaste para que el poder político vaya a ser una conquista del control de las masas. Hay que transformar la sociedad, hay que educar a la sociedad y hay que lograrlo como asociaciones civiles, como periodistas, como analistas,
como ciudadanía y en mi caso como asesora, también analista, soy politóloga, como joven, tratamos de que haya un nuevo panorama y un nuevo escenario, pero que el escenario 2021, lejos de los aspirantes o suspirantes, sea una ciudadanía informada, colectivamente organizada, que vote y transforme la realidad del Estado de Guerrero. Gracias.